El legado de López Obrador no es nada más social y político como lo dejé claro en el video anterior, el video del día de ayer. En el social y en el político es un desastre, pero los datos, los números hay que analizarlos también con mucho cuidado. Y la consultora Integralia ha dado a conocer un documento muy interesante, ahí está, lo tiene usted, está aquí de este lado, que se llama 6 años de gobierno, ¿qué dicen los datos? Es un documento muy interesante. Este es un video largo, prepárese. Si usted no se lo quiere echar todo, entonces mándeme un mensaje por WhatsApp al 449-224-2551 y se lo mando directamente en PDF para que usted lo revise todo completito. Pero es un documento sumamente interesante porque nos da, sin detalle político ni tampoco detalle de cualquier otra índole o social, el tema duro, los números. Y le voy a hacer, no se lo voy a platicar todo porque está enorme, pero sí le voy a hacer un resumen de lo que más me llamó la atención de este documento, que está muy interesante, sobre todo en la parte importante que es cómo recibe López Obrador el sexenio por parte de Peña Nieto y cómo entrega López Obrador el sexenio a Claudia Sheinbaum. Estos son datos muy interesantes. Este documento está dividido en 4 categorías que son economía y finanzas, sociedad y desarrollo, política y gobierno, y seguridad, justicia y derechos humanos. Y le voy a platicar nada más los datos relevantes, Insisto, si quiere se lo mando por teléfono. Ahí le va. En el tema de la ocupación, el empleo y el salario, la tasa de desocupación, hay que decirlo, se redujo con López Obrador, ¿sí? Si usted quiere, marginalmente, pero es mucho el dato. Por ejemplo, de parte de Peña Nieto recibe el sexenio López Obrador con un 3.6% de tasa de desocupación. López Obrador entrega el país con una tasa de desocupación menor, con el 2.7%, casi un punto porcentual de reducción en la tasa de desocupación. Y obviamente hay varios datos que se van concatenando este tema. Por ejemplo, la población económicamente activa se incrementó casi en 10%, los puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social se incrementaron en 11.2%, y el salario mínimo creció de una manera espectacular como nunca en la historia. 121%, casi 122% de incremento en el salario mínimo. Lo recibió con 85 pesos diarios y lo entrega con 190 pesos diarios. Es brutal. Y de hecho, déjeme decirle que es muy peculiar porque a pesar del incremento espectacular en el salario mínimo, entre otros datos que está interesante, la población en situación de pobreza laboral, es decir, a la que le rinde poco el dinero, casi no recibe dinero, pues obviamente también tuvo datos interesantes, pero no tuvo la reducción que se esperaba, porque efectivamente la pobreza laboral se redujo, pero apenas en 5 puntos, o sea, casi 5 puntos porcentuales. Se esperaba muchísimo más. Bueno, déjeme decirle también que en el tema de la competitividad también hay cosas, hay bemoles. Podríamos pensar que con el incremento de personas trabajando, pues evidentemente debería de haber un reflejo importante e interesante, y no fue así. En el ranking del International Institute of Management Development, el IMD, por así decirlo, pues se redujo significativamente la competitividad de México de estar en el lugar número 51 en 2018. López Obrador lo entrega 5 lugares abajo, en el lugar número 56 de esta medición que se hace entre 63 países. Y también hay un dato disímbolo, el tema del crecimiento económico, El crecimiento económico, no de acuerdo ni a mí, ni a Loret de Mola, ni a usted, quien usted le guste. No, en el caso, este es un dato que nos ofrece el INEGI y el Banco de México. El crecimiento económico del país se cayó. Lo recibió casi de 2% por parte de Peña Nieto y López Obrador lo entrega con apenas el 1% de crecimiento promedio por sexenio. Es hoy por hoy el más bajo desde que se está midiendo este tema. Ahí con la pena. En el caso, por ejemplo, el Producto Interno Bruto,
Por supuesto, creció, el tamaño real del Producto Interno Bruto creció en 4.5%. Ahorita el último dato del segundo trimestre del 2024 es de 25.27% del tamaño real del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el que genera cada uno de los mexicanos, ese se cayó ligeramente, pero se cayó en un menos 0.56%, o sea, ni siquiera alcanzó el punto, pero desciende el Producto Interno Bruto per cápita. El tema de la inflación es un tema exógeno, no dependía de aquí específicamente del tema doméstico, pero evidentemente pues apenas sí tuvo una variación. La realidad es que la inflación no creció gran cosa en México. En el caso de la tasa anual, en 0.16 puntos porcentuales y en la tasa anual subyacente en 0.32 puntos porcentuales. O sea, realmente nada, hay que reconocerlo esa parte. En el caso de la inversión pública se cayó en menos 2.3%, pero la inversión privada creció de manera espectacular en 20.8% y la extranjera directa creció en un 31.5%, pero ojo, esto es un dato engañoso. La inversión extranjera directa, de acuerdo a la Secretaría de Economía, creció en el sentido, pero esta refleja las reinversiones, el total, que es decir, inversión que ya estaba comprometida por parte de las empresas. En el caso de las inversiones nuevas, ahí sí la cosa sí está complicada, porque esta se cayó poquitito, casi nada, pero se cayó. La inversión extranjera directa nueva está en menos 1.7% según lo que recibió por parte de Peña Nieto. En el caso de la actividad económica regional, desde las 4 zonas, la zona norte, la zona centro-norte y la zona centro crecieron en un promedio de 3.45 puntos porcentuales, pero la zona sur creció brutal. Tren Maya, refinería, corredor transísmico y otras cosas, creció en 11.3 puntos el indicador trimestral de la actividad económica regional. Crecimiento espectacular. En el caso, mire, por supuesto, del riesgo país, las 3 calificadoras que hacen este trabajo, pues nos mandaron a la baja, ¿sí? Ahora sí que las deudas nos van a costar más, porque tanto Moody's como Standard & Poor's, como Fitch Ratings, nos mandaron a la baja en las calificaciones y esto nos pega de manera fuerte, sobre todo cuando estamos hablando de empréstitos. Y vaya que López Obrador pidió prestado, se la digo de una vez. En el caso de las reservas económicas, las reservas del Banxico, pues sí, también crecieron bastante, Las reservas crecieron en 30.4%. Nada más que le digo, es un dinero que no necesariamente nos beneficia a los mexicanos de a pie. No, estamos hablando de que en caso de que hubiera una devaluación profunda, es el dinero del que dispone el Banco de México para poder inyectarle al peso y que no se caiga tan abruptamente. El tipo de cambio es un tema muy peculiar. López Obrador recibió de parte de Peña Nieto un país con una paridad de peso-dólar de 19 pesos con 70 centavos y se lo entrega Claudia Sheinbaum con una paridad de 19 pesos con 80 centavos. O sea, la variación es de 0.5%, pero hay que recordar que durante el sexenio fue una montaña rusa tremenda. El dólar llegó a estar en 25 pesos cuando creció y llegó a estar en 16.50 cuando decreció el costo. Pero mire, quedó prácticamente igual, nada para nadie en esa parte. En el caso de la deuda, ahí sí la cosa sí está muy perra, ahí sí está horrible y gacha. La deuda del Producto contra el Producto Interno Bruto creció en 6.6 puntos porcentuales. La recibió por parte de Peña Nieto de 43.6% con respecto al Producto Interno Bruto anual y la entrega a Claudia Sheinbaum con el 50.2% del Producto Interno Bruto anual. Se incrementó en 6.6 puntos porcentuales la deuda de México. Y por supuesto, yo no sé de dónde he sacado algunos que López Obrador no endeudó al país. Claro que lo endeudó, pero y gacho, el endeudamiento neto en billones de pesos
Ahí le va, agárrese y ahí está el dato, y es dato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ay, Dios mío, qué horror. Lo recibió por parte de Peña Nieto con 13.99 billones de pesos la deuda, prácticamente 14 billones de pesos. La entrega a López Obrador con una deuda de 16.03 billones de pesos, un incremento del 14.6%, brutal. Este documento también nos revela que, por ejemplo, la recaudación se incrementó. Buen punto, hay que reconocérselo, sobre todo a la Secretaría de Hacienda, al SAT específicamente. La recaudación real, total, o sea, el ingreso presupuestario sí creció en 13%, pero en el caso de los ingresos petroleros se derrumbaron en menos 14%. Los demás ingresos por los tributarios, ISR, IVA, impuesto especial de productos y servicios también se incrementaron. Hay otros incrementos en esa parte, pero en el caso de la producción de Pemex, ahí sí la cosa también está pero fea, ¿eh? El petróleo crudo, la producción de petróleo crudo se derrumbó en un menos 12.3%. Y obviamente uno se pregunta, si se derrumba la producción de petróleo crudo, pero tenemos refinería nueva, ¿cómo está eso? ¿Dónde cuadra? No cuadra, ¿verdad? Pero bueno, son datos de Pemex y datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que ni empiecen. Los refinados se incrementaron 88%. El precio de la gasolina también es otro gran tema, ¿eh? ¿Se acuerdan que había prometido López Obrador que iba a costar en su sexenio 10 pesos? Pues eso no solamente no sucedió, sino que además fue una mentira total. Gasolinazos ya no hubo, pero claro que se incrementó el mendigo precio de la gasolina. López Obrador recibió al país con una gasolina que por litro pagábamos los mexicanos en 19 pesos con 29 centavos. Y lo entrega con un país que cuya gasolina por litro cuesta 24 pesos con 9 centavos. Un incremento real de la gasolina del 24.9, prácticamente el 25% se incrementó el costo de la gasolina. Ahí se lo dejo a usted. Hay muchos datos interesantes, ¿eh? Sociedad y desarrollo, también el incremento del gasto en protección social se incrementó en 61%. El presupuesto para el dinero del programa de pensión para el bienestar de adultos mayores creció en 774%. El del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se cayó en menos 53%. En el tema de los indicadores de carencias sociales, sí, hay que reconocerle, es un gran logro el que tuvo el presidente López Obrador, porque la gente con carencia, acceso a seguridad social se redujo, la gente con carencia por calidad y espacios de la vivienda se redujo, la población con carencias por acceso a los servicios básicos de la vivienda se redujo, la población con carencias por acceso a la alimentación se redujo también. O sea, la verdad es que, y todos estos son indicadores del Coneval, hay reducciones muy, muy importantes. Nada más aquí hay un prietito en el arroz. Un solo prietito, en el tema de la población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales. Y estas carencias sociales básicamente tienen que ver con el tema de salud. Y ahí se incrementó. La gente que no tiene acceso a servicios de salud se incrementó en 3 puntos porcentuales. El desmadre del INSABI y todo ese tipo de cosas hicieron esto. Dinamarca, ¿se acuerda? Por ejemplo, hay otros datos muy interesantes. Por ejemplo, el rezago educativo se incrementó ligeramente. La población de 15 años o más analfabeta se redujo. Pero hay un dato muy preocupante aquí. La población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, de acuerdo al INEGI, se incrementó. ¿Sí? Los niños de primaria y los chamaquitos de secundaria que no asisten a la escuela se incrementaron en 1.2 puntos porcentuales. Ojo con ese dato. En el tema de salud hay datos fuertes. Población con carencias por acceso a los servicios de salud se incrementó en 22.9 puntos porcentuales, casi 23 puntos porcentuales. El INSABI o la desaparición del INSABI. Déjame decirle también que, por ejemplo, hay algunos datos bien interesantes también en este documento, estaría muy largo decírselos todos.
En el caso de la evaluación del desempeño del presidente López Obrador, déjeme decirle que, así como que sí, bien bonito y chido, no le va nada bien. Peña Nieto cerró su índice de aprobación en 77%. López Obrador lo termina en 65%, de acuerdo a la medición del Financiero. La desaprobación del trabajo de Peña Nieto era del 19%. La de López Obrador es del 33%. Ahí se la dejo. El mismo dato, pero ahora de Oráculos, la aprobación de Peña Nieto era del 76%, y la aprobación de López Obrador es del 71%, por abajo. La desaprobación del trabajo, por el contrario, también en Oráculos, de Peña era de 14% y de López Obrador es del 25%. En realidad le va mal en esa evaluación al presidente López Obrador. Eso sí, en el tema de las gubernaturas alcanzadas durante su administración, no manches, es una brutalidad. López Obrador comenzó con 5 gubernaturas de Morena y cierra con 24. Y cabrón, o sea, se agenció durante su sexenio 19 gubernaturas. Ay, cabrón, sí estuvo perro. Irónico, en el tema de la corrupción, terrible. Una de las principales banderas de López Obrador fue un fracaso ya en el tema de la corrupción. Se incrementó la percepción de la corrupción, se incrementó el ranking de percepción de la corrupción de México, se incrementó la tasa de, se redujo la tasa de prevalencia de la corrupción, se redujo, pero es el único indicador a favor. El costo a consecuencia de la corrupción se incrementó en un 65%. Ahora la corrupción nos cuesta más a los mexicanos. Pero pues bueno, ahí está. En el caso de la felicidad hay temas subjetivos. En el ranking del World Happiness bajamos tantito, pero en el humor social, el país, es decir, la percepción de que el país va bien se incrementó. Pero ojo, la percepción social no tiene que ver nada con los datos reales, es la percepción de la gente. La gente cree que va mejor el país y ese punto se incrementó en 32 puntos porcentuales. En el tema de seguridad y justicia, la cosa también no creo que está muy buena. El homicidio doloso bajó en menos 23%, la extorsión se incrementó en 36%, el narcomenudeo se incrementó en 40.3% y los robos disminuyeron en 42.2%. La violencia política, y sí, no manches, eso es un dato horrendo, se incrementó en un 132.7% la violencia política. Brutal, es una brutal. Pero eso sí, irónicamente la percepción de inseguridad decreció, ¿sí? O sea, la gente se siente más segura, a pesar de los datos. Insisto, esto es percepción. Por ejemplo, en el tema del Estado de Derecho, México perdió muchísimo. En el índice del World Justice Project Rule of Law, México retrocedió 0.03 puntos porcentuales y en el ranking medido entre 142 países también del mismo indicador, México perdió 24 lugares. El Estado de Derecho sufrió fuerte con López Obrador. Y bueno, oiga, este documento lo hizo la consultora Integralia, Ahí está el dato, ahí está el dato, ahí está la consultora Integralia. Es un PDF sumamente interesante que tiene muchas lecturas. Si usted lo quiere en su teléfono, se lo mando directo a su teléfono. Nada más mándeme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551 y se lo mando directito a su celular. Y de paso nos saludamos. Estos son los datos duros, los datos fríos, los números, pues, de la presidencia de López Obrador. Ya cualquier otro tema o cualquier otra medición, pues por supuesto, pues ya tendrán mucho que ver también con la percepción. Lo que he platicado yo aquí en este espacio es percepción, lo que se percibe, lo que yo incluso noto o lo que escucho con muchas personas como ustedes, de lo que me platican, de lo que me comentan, pero los números son otra cosa.